realmente la idea es hacer un conversatorio. Ayer fue muy productivo, fue muy interesante porque salieron muchas cosas muy novedosas que todos nos vamos guardando durante el doctorado, que se nos quedan siempre pendientes en las discusiones cuando arrancamos con fundamentos científicos y que son fundamentales porque sin los fundamentos científicos, ay, qué pena contigo, ya lo resolvimos, amor. Gracias. Entonces, la idea es esa, que podamos como recordar esas cosas que cuando estábamos trabajando fundamentos científicos se nos quedaron por ahí colgadas. Entonces un poco es eso, ¿sí? Por cómo llegamos a pensar lo que pensamos. Entonces, pues Kuhn dice que siempre todo cambio de paradigma está relacionado con una explicación científica. Pero acuérdense que la ciencia es solamente una explicación temporal y contextual. La ciencia no es la última verdad, la ciencia es eso, solamente un cuerpo de creencias, dicen muchos científicos, que durante un tiempo a una sociedad le sirven para explicarse casi todas las cosas, ¿sí? Entonces, en el paradigma nuestro, que es el paradigma de la modernidad, el paradigma del capitalismo, el paradigma positivista, cartesiano, como lo queramos llamar, se considera que arranca con la revolución científica y que la revolución científica arranca con Galileo Galilei, con Copérnico, con respecto pues a la visión heliocéntrica del planeta. Cuando Europa estaba redescubriendo, porque los pueblos ancestrales indígenas también, europeos también seguramente lo podían saber, pero mientras Copérnico y Galileo estaban redescubriendo la visión heliocéntrica del planeta, nuestros indígenas, por ejemplo, siglos de siglos atrás lo sabían, sin lentes, sin matemática escrita, etcétera, pero tenían un profundo conocimiento astrológico que era el que permitía guiar todos los ciclos de la producción interna, etcétera. Tanto que a los mayas pues les sirvió hasta el año pasado para decir que se iban a alinear unos planetas, ¿sí? Y tenían la concepción de que era la Tierra y los demás planetas que giraban alrededor del Sol, pero bueno, igual en la revolución científica en Europa, tenemos que hablar de Europa porque fue la cultura, digamos, que nos invadió un poco y que nos aportó también cosas y con la que hubo toda esa mezcla de cosas, pero obviamente también hubo un arrasamiento de todo el saber propio que no solamente los pueblos americanos, sino cuando iban a Arabia o cuando iban a cualquier otro pueblo. Y eso es lo que quiero mirar así un poco burdamente, ¿no? Voy a hablar de algunos pocos íconos, digamos, de la revolución científica, no todos, sino solamente algunos, para hacer este introductorio, digamos. De todas maneras, Copérnico y Galileo se basan mucho en los relatos de los navegantes que ya habían empezado a atreverse más allá de donde ordinariamente se habían atrevido. Y obviamente al desarrollo de las lentes que empiezan a pulirse y a hacerse pues un poco más eficientes, etcétera. Y ya sabemos además pues todo lo que le costó casi la vida a Copérnico por atreverse a decir que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol, porque ustedes recordarán que el saber ha sido monopolizado fundamentalmente por la Iglesia Católica en Europa, que es la que además está montando las primeras universidades, son los copistas de libros, etcétera. Europa está a duras penas saliendo de muchos de los episodios largos de pestes que arrasaban con poblaciones enteras, de la consolidación de ciudades-estado hacia estados más plurales, digamos. Y todo esto está pasando allí. Digamos, además de Copérnico y Galileo, quiero señalar la figura de Francis Bacon, que fue, como todos y todas ustedes saben, por
por lo demás procurador de la Gran Bretaña. Algo pasa con los procuradores, con algunos procuradores de tanto en ciertos países, porque la gente no cuenta en la... Uy, no, yo creo que este era más simpático, aunque decía unas cosas horribles de las mujeres también, pero bueno. Bacon, que obviamente todos estos personajes fueron personajes maravillosos. Yo voy a hablar un poquito mal de ellos, pero quiero advertir que es solamente para efectos de, o no mal, sino de cómo se va tejiendo pensamiento entre muchos de estos personajes hasta llegar a la construcción de una visión antropocéntrica, de una visión que nos separa definitivamente de la naturaleza. Básicamente esos dos elementos que son fundamentales pilares en la construcción de todo el pensamiento, digamos, del paradigma tradicional actual. Entonces, Francis Bacon acuérdense ustedes, porque todo esto hay que ponerlo en contexto, porque la ciencia siempre es solo una explicación contextual, ¿sí? Temporal, nos sirve para un tiempo, después de un tiempo encontramos nuevas cosas, y no es que se deseche lo anterior, sino que vamos encontrando que se amplían y se complejizan lo que llamamos verdades, ¿sí? Entonces acuérdense que Europa muchos países europeos están saliendo de todas estas pestes y de todas estas hambrunas, y una pequeña interglaciación que hubo entre 1400 y pico por allí, con mucho frío, con muchas situaciones difíciles, y que Europa ha empezado a mandar sus barcos por toda parte, ¿sí? A conquistar nuevas tierras de exploración, las famosas exploraciones de la sociedad británica, de la ciencia, etcétera, este tipo de cosas. Y Francis Bacon empieza a plantear claramente en el mundo académico de la época, ¿sí? No es el único, pero digamos él tiene una influencia muy notable en toda esta construcción de lo que va a ser el pensamiento científico, digamos, europeo. Y él plantea claramente que la naturaleza es un recurso, ¿sí? Es, digamos, como las primeras veces que se empieza desde el mundo académico a decir la naturaleza es un recurso, está por fuera de nosotros y es un recurso para el lucro de los seres humanos, así específicamente, para el lucro de los seres humanos. Yo como pongo siempre una propaganda del feminismo al que yo pertenezco, que no tiene ninguna clasificación, porque él además decía una cosa que fue fatal para nosotras las mujeres, ¿sí? Porque él decía, no, es que las mujeres, uno no sabe cuándo va a llover, pero uno no sabe cuándo las mujeres van a llorar, entonces es que las mujeres son la naturaleza. Y si es preciso arrancarle los secretos a cualquier precio, tanto a las mujeres como a la naturaleza, entonces lo vamos a hacer. Él plantea, digamos, esa asociación que seguramente no vamos a hablar de las malas intenciones de ninguno de ellos, pero terminó teniendo una influencia notable en la construcción también del pensamiento y reforzando toda una cultura patriarcal que ya se había desarrollado y consolidado. Entonces, después de Bacon, miren que casi todos estos señores fueron contemporáneos en algún momento de su vida. Mientras uno estaba al final, los otros estaban apareciendo. Y luego, digamos, otra figura muy emblemática que pesó en la construcción de este pensamiento nuestro fue René Descartes, porque hay que decir que en la época de René Descartes, el gran adminículo tecnológico que empieza a posicionarse es el reloj. Aunque los pueblos de Irán, muchos siglos atrás, ¿sí?, habían intentado hacer una especie de división pactada de las horas del día para, sin llamarlo horas, para como dividir y no simplemente decir es de tarde, es de noche o es de día. Un señor inglés se empieza a inventar el reloj tal cual, pues no como lo conocemos ahora, sino como estos relojes que eran del tamaño de este salón, unas cosas gigantescas, llenas de mecanismos muy grandes, de
poleas, de engranajes, etcétera. Y eso, hagan de cuenta que en esa época era como el computador de hoy, ¿sí? Y nosotros desde entonces estamos asociando la tecnología con la vida. Entonces, hoy decimos, lo tengo en el disco duro, ¿no? Y en esa época, tener un reloj era un lujo, pero un mega lujo, ¿sí? Solamente los grandes reyes, la gente muy poderosa, se podía contratar unos artesanos para que le fabricaran un reloj. Entonces, para el pueblo común y corriente, un reloj era como ir a una comunidad indígena que nunca ha visto un computador y ya hacer una llamada a kilómetros o alguna cosa así. El hecho de que un reloj se pudiera desbaratar y volver a armar y te pudiera con absoluta precisión marcar, o con casi absoluta precisión marcar las 24 horas del día, hoy nos parece chistoso, pero en esa época eso tiene un efecto sobre el conjunto de la sociedad muy impresionante. Porque entonces la gente dice, ¿cómo así? Primero, el tiempo se puede meter en una cajita. Segundo, lo podemos dividir exactamente, ¿sí? Y eso es tan preciso, es tan absolutamente una verdad, que si yo lo desbarato y lo vuelvo a armar, puedo volver a medir el tiempo exactamente, ¿sí me entienden? Es un poco eso. Y eso a personas como Descartes les permite, que era un ser maravilloso, extraordinario, matemático, filósofo, o sea, un pensador, todos ellos revolucionarios en su época. Por eso les digo que la ciencia es una explicación temporal. Hoy nos parece una maravilla la física cuántica y los cuánticos, pero a nuestros hijos de pronto se van a reír porque van a conocer muchas más cosas, y lo que hoy nos parece el top de la ciencia, la física cuántica, a ellos les va a parecer que eso, sí, ya pasó. Entonces, en esta época, él empieza a establecer, y toda la gente de la asociación, que el movimiento de los planetas alrededor del Sol es como un reloj, y que todo el universo, que de tanto en tanto cada año pueden ver unas determinadas estrellas, es porque todo es un gran engranaje de reloj, ¿sí? Esa visión y ese conocimiento empieza a volverse el conocimiento científico, y por eso para estas personas se convierte toda la ciencia en una gran máquina, en una visión mecánica, que todo está regulado de la misma manera, ¿sí? Porque es cíclico, porque pasa lo mismo que las agujitas del reloj, etc. Entonces él instaura toda la concepción mecánica de la ciencia y del universo. Él dice, lo mismo pasa con las matemáticas, que él era esencialmente un matemático. Él dice, la matemática, ¿sí? Entonces usted con la matemática puede calcular esa cosa, las 24 horas del día, el movimiento de los planetas, cada cuánto la luna pasa alrededor de la Tierra, etcétera, etcétera. Pero además de eso, como él también era filósofo, entonces él promovía la disección de animales vivos. Dicen que también de seres humanos, no sabemos, pero ciertamente de animales sí. Entonces ellos él promovía que se colgaran perros y otros animales en plaza pública, y los colgaban vivos y los empezaban a abrir y a disecar. Entonces, desde allí un médico inglés también empiezas a mirar que cuando lo abren, el corazón actúa como una bomba, entonces se asimila la concepción mecánica también a toda la vida. Dicen, todo el sistema circulatorio es otra máquina, ¿me entienden? Entonces, esa visión no solamente va a la astronomía, a la matemática, sino a toda la biología, y después, más adelante, veremos otros científicos que lo llevan a las ciencias sociales, esa misma visión mecánica. Además, él nos hace una cosa que él no tenía ninguna idea que iba a tener ese impacto, pero cuando hacen las disecciones de los perros y de los demás animales que dicen que hacían, entonces él, cuando en su famosa frase, pienso, luego existo, lo que nos hace separar es cuerpo de mente, ¿sí? Entonces, la mente es una cosa, o el alma en realidad, y el cuerpo pues es otra, ¿sí? Entonces, esto
que lo consolida en su pensamiento Descartes, pues va a tener todo el impacto junto con la visión mecánica que ha tenido en todos nosotros y que fue muy soportado también por las distintas iglesias, de que uno podía salvar el alma y el cuerpo pues no importaba, pero también acuérdense que había una asociación, aunque fue un poco más atrás Giordano Bruno, del cuerpo, el cuerpo igual naturaleza igual mujer, ¿sí? Entonces eso iba también consolidando en el pensamiento, en la construcción del pensamiento occidental. El cuerpo de las mujeres es una cosa terrenal y más ligada al pecado, etcétera, ¿sí? Los hombres son los que se pueden dedicar a la ciencia y a la reflexión, etcétera, porque son más mentales, porque son más reflexivos, etcétera. Exacto. Entonces, bueno, hay que decir que Descartes, que más conocido por su plano cartesiano, ¿sí? Para poner los números positivos de los negativos, que fue muy importante. En esa época, como no había derechos de autor, pero como tú decías, los árabes durante mucho tiempo habían desarrollado la matemática que retoma Descartes y muchos de estos matemáticos europeos, pero como no había derechos de autor, aparece esa otra cosa malsana en la educación, y es que nos dicen, no, es que este era un súper mega berraco que se le ocurrió toda la cosa más científica y no se hace todo el reconocimiento del conocimiento acumulado de otros pueblos también y de otros lugares. Les recomiendo mucho que se vean la nueva versión de Cosmos, que ha tenido la ventaja de que empieza a mostrar mujeres científicas que pasaron totalmente anónimas en esta misma época y gracias a las cuales tenemos todo el mapa de la superficie de los mares, por ejemplo, y muchas otras cosas muy valiosas, de las estrellas, y eso no fue reconocido. Incluso les daban en universidades como en Harvard un saloncito que era casi como meterse en el baño para que investigaran, y eran secundarias de los tipos y ellas eran las que hacían la investigación. Isaac Newton retoma mucho de la matemática de Descartes en Europa y convierte todo esto pues en las derivadas y en el seno y en el coseno y en la tangente y en todas esas cosas que a mí me costaron tanto trabajo. Bueno, Newton coge toda esta cosa y él, si ustedes miran la biografía de estos personajes, todos ellos se movían entre el viejo paradigma y el nuevo que ellos estaban instaurando. Por ejemplo, Newton era un alquimista, su gran pasión en realidad era ser alquimista, pero todo eso lo fue ocultando sus relaciones más con la naturaleza. ¿Sí? Y al final también con toda la presión social y política y cultural y religiosa, todos, incluso él, terminan diciendo, sí, esto es un mecanismo de reloj y los planetas se mueven alrededor del Sol de manera mecánica, inamovible e inmutable. Hoy sabemos pues que no es así. Cuando hemos tenido la oportunidad de aprender sobre la historia de la formación del planeta Tierra y del sistema solar y del universo, pero esto se convierte en una verdad única. Todas estas cosas empiezan a convertirse en verdades únicas que no se pueden discutir porque ya fueron institucionalizadas como científicas, y muchas de esas pues nos las siguen enseñando. Incluso cuando estábamos nosotros en la escuela primaria nos enseñaron esas cosas. Como les decía, algunos de estos personajes importantes empiezan a llevar la visión mecánica también a las ciencias sociales, ¿no? Como es el caso de John Locke, que nos dice, no, las sociedades también son cosas mecánicas que se pueden administrar de manera mecánica poniendo unos sabedores a mover todos los engranajes de la sociedad. Entonces, él además empieza a desarrollar la concepción del sistema cerrado. Entonces, ¿eso qué era? Usted ellos están viajando a
a colonizar, a invadir pueblos en distintas partes del mundo, dice, no, mire, hay que llegar a una de estas sociedades incivilizadas. Nosotros les trasladamos mecánicamente el saber que tenemos para que ellos pasen de incivilizados y poco a poco se vayan haciendo civilizados, ¿sí? Entonces se traslada la visión mecánica que había salido de la física y de la matemática y luego de la biología, se traslada a todas las ciencias sociales. Aquí está mi favorito Darwin, que es un personaje muy querido, muy interesante. Él ni siquiera tenía ninguna idea de que el darwinismo, porque hay que diferenciar a Darwin del darwinismo, el darwinismo, que es todo lo que se desprende después científicamente de él, iría a terminar usando sus hallazgos de la manera como se terminaron usando. De todas maneras, yo quiero que ustedes sepan que Darwin nunca... Recuerden que él se fue jovencito, el papá lo embarcó en un barco porque era como medio vaguencio, lo montó en un barco a que se fuera a hacer alguna cosa útil, porque él era un tipo inteligente, pero no le pegó a ser religioso, a varios intentos de sus padres. Y él hace realmente todo su trabajo joven y solamente muy viejo escribe el libro. ¿Cuándo lo escribe? Cuando Wallace, que era un científico pero pobre, Darwin era un científico acomodado, Wallace había sido jardinero en Inglaterra, luego se va a Australia, etc. Pero era un investigador, era un científico y investiga de su cuenta. Wallace, ya viejo Darwin, le manda una carta y le dice, oiga, ¿cómo le parece que yo he encontrado esto y esto y esto y esto? Y prácticamente tiene construida en unas cartas que le manda Darwin lo fundamental de su teoría de la evolución. Darwin lo había pensado, pero nunca lo había escrito, porque eso lo había pensado cuando estaba joven, y ahí a esa época empieza a revisar los manuscritos. La primera versión sale como la teoría de Darwin-Wallace, pero prontamente, porque todos estos científicos son seres humanos como cualquiera de nosotros, el tipo dice, como ¿por qué yo soy la persona pues de alcurnia, digamos, y en asocio con otros científicos borran a Wallace de la historia, ¿sí? Pero eso ha pasado y seguirá pasando mientras la ciencia, que no es neutral, que nunca ha sido neutral, siga estando en función de poderes. La evolución es una cosa lineal que parte de cero y que se da gracias a que el pez más grande se come al más chiquito. ¿Sí? O sea, un poco gracias fundamentalmente a la competencia. Darwin mismo dice cosas mucho más interesantes que esas, pero el darwinismo que se desprende después y se desarrolla y se consolida científicamente, digamos que estoy dando una visión obviamente reducida y rápida, pero nos instala esta concepción de la evolución, ¿sí? Ustedes saben que mi lucha de Hitler copia casi textualmente muchas cosas del libro de Darwin, del origen de las especies, o la lucha de la supervivencia de los más aptos. Y los más aptos en ese momento en Europa eran los grandes monjes que tenían alguna jerarquía, los hombres masculinos, me refiero, los masculinos ilustrados y blancos, ¿sí? Esos eran más aptos y todos los demás menos aptos, digamos, ¿sí? Esa concepción, repito, no es que Darwin salga y diga eso, ¿sí? Aunque él se refería a ciertos pueblos indígenas que había conocido de manera despectiva, pero no es Darwin exactamente quien instala eso, sino todo el pensamiento darwinista que luego se va desarrollando. Y así llegamos pues al gen egoísta y a cosas que hasta el día de hoy personajes como Dawkins sostienen de que es que los genes son egoístas y por eso los seres humanos somos egoístas y por eso pues estamos de alguna manera, no podemos evitar explotarnos unos a otros porque es que hay unos que son más, digamos, aptos, pero además tienen en sus genes el gen egoísta y eso no se puede evitar.
digamos que cierro allí con Comte, que instala el concepto de neutralidad científica, o sea, ya se han consolidado todas las universidades y el pensamiento verdadero, porque el de los pueblos que habían sido invadidos, ese no era un pensamiento científico verdadero. Augusto Comte le da una vueltica a la cuerda de todo este pensamiento al instalar la concepción de neutralidad científica. Si es científico, no lo discuta. Si es científico, es neutral, no hay poderes atravesados allí, etc. Y yo solamente para efectos de educación termino con Taylor, que es el padre de la administración moderna. Cualquier administración que le toque estudiar a alguien tiene que estudiar al padre de la administración moderna. Y solamente quiero retomar una frase que él, al volver de Europa, de hacer todo el recorrido por estas universidades y por el nuevo pensamiento científico, hace en una enorme conferencia en la Universidad de Harvard, donde el rector le pregunta que para Estados Unidos naciente desarrollarse igual que se ha desarrollado la gran potencia de la Gran Bretaña, de donde ellos pues vienen, y otros países europeos, ¿cómo hacer? Y Taylor le contesta que hay que convertir, hay que criar, hay que promover al hombre güey, fuerte, sumiso y estúpido. Fuerte para que haga cualquier trabajo, sumiso para que no discuta las órdenes y estúpido pues para que no se dé cuenta. Un poco es como, es la frase textual, esa la recogí textual de su conferencia famosa, porque de alguna manera nosotros venimos al nivel de académico actual, desde el preescolar, la primaria, el bachillerato, la universidad y el posgrado, de alguna manera a hacer eco del pensamiento de Taylor, ¿sí? A formarnos sin cuestionar, a repetir. La educación es repetir y repetir y repetir mecánicamente cosas, etc. Digamos, eso es como solamente para que hagamos un recorderis de dónde viene lo que pensamos. Y aquí quiero entrar en una cosita para que nos metamos en la discusión digamos propiamente en la física cuántica, pero hasta dónde se extiende el conocimiento en física cuántica y en la ciencia más reciente de la biología cuántica, que es una ciencia que está naciendo en los últimos 20 años y que nos ha devuelto, junto con todas las otras ramas y disciplinas del saber, lo interesante en el nuevo paradigma, digamos, científico, que es la época que nos está tocando vivir, digamos, a nosotros, y que no es joven. Esto empezó hace más de 100 años. La teoría de la relatividad que abre puertas a todo el nuevo pensamiento fue en 1905, o sea, ya hace más de 100 años que la física cuántica arranca, y para que nos hagamos una idea de cómo es de lento este proceso, y nosotros somos hijos del nacimiento del nuevo paradigma, así que por eso cuesta a veces tanto trabajo, pues como abrirse abrir la mente al nuevo pensamiento. Lo que llamamos ciencia es una explicación temporal, contextual, en manos siempre de unos intereses, exacto. Entonces, a ver, hoy pensamos, por ejemplo, sobre el desarrollo, que hay unos países desarrollados y otros que somos subdesarrollados, ¿cierto? Si usted enseña una cosa distinta frente a todo esto, y desde la ciencia muestra que no hay procesos de evolución, sino de coevolución siempre, ¿sí? En la complejidad, en una red de múltiples interrelaciones. Si usted muestra eso, entonces usted tendría que asumir las consecuencias de que la gente a quien llama usted país subdesarrollado, hija, me importa un rábano, yo no soy subdesarrollado, yo tengo tal y cual. Entonces, no se olviden nunca que la ciencia es solamente un cuerpo de creencias temporal, contextual y que obedece siempre a unos poderes. Entonces, es lento por eso, porque son cambios que tienen que moverse en el conjunto de la complejidad de todos esos intereses, poderes, saberes.
Pero además el éxito de cualquier paradigma es que uno termina sirviéndole para explicar todo. Es que no es solo que haya unos malos allá que mueven los hilos del poder, no, es que ellos mueven los hilos, pero esos hilos no los podría mover si nosotros no estuviéramos tan convencidos de que sí, que nosotros somos inteligentes, pero somos menos capaces que los japoneses, porque no tenemos tanta tecnología. Que nosotros sí somos inteligentes, pero es que nosotros no somos como los gringos, ¿sí me entiende? O sea, es que el paradigma atraviesa la sangre, el pensamiento, el cuerpo y mente de todos nosotros, el sentir pensar. Entonces, eso no es así. Acuérdense que en física cuántica está el concepto de masa crítica, ¿sí? Después de que, ¿se acuerdan del muñequito ese de los monos? Los monos que van a coger el plátano, pero les cae agua y entonces, o electricidad, etcétera. Hasta que hay una masa crítica de gente dispuesta a cambiar, no se cambia. Y en eso Kuhn sigue siendo válido porque él dice, ¿cuánto duró un paradigma? Un paradigma dura hasta que a la mayoría hay una masa crítica a la que ya no le satisfacen las explicaciones del paradigma anterior. Nosotros somos, ustedes y yo somos hijos del paradigma mecanicista y matemático, y donde la máxima ciencia de todas es la economía, que nos va a decir cómo es que hay que regular el mundo.